Pulso económico del viernes que, bueno, echamos la vista atrás y no le ha ido muy bien al IBEX 35. En la sesión de hoy pierde 1,29%, el índice general cierra en 7.545,6. A pesar de todo eso, pues hay valores que avanzan, claro que sí. Arcelor, la que más, 2,24 arriba, Acerinox 0,59 arriba y ACS 0,51 arriba. Por contra, los que han tenido peor ejecutiva hoy. Grifols, que es la que más pierde, luego veremos por qué. 5,16 abajo, Ferrovial 4,28 abajo y Fluidra 3,30. Sigue la sangría sobre Fluidra, que ya lleva varios días. Pues hombre, hoy las pérdidas no son muy apabullantes, pero algunos días atrás sí que lo han sido. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a tratar en nuestra tertulia económica, como siempre con los mejores expertos para que ustedes, sea, donde nos vean, casa, al trabajo, donde sea, da igual, no pierdan detalle. Bien, y en esa tertulia económica no tendremos otra que abordar. En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística avanza que el crecimiento económico del tercer trimestre estará en torno a cero. Y en segundo lugar, otra noticia que no es mejor que la anterior, la deuda pública en agosto se cerró en 1.491 millones, o sea que estamos al filo del 1,5 billones en deuda pública según datos del Banco de España. Sí quiero recordarles que durante el último año la deuda pública ha crecido un 5%, más de 72.000 millones. Y les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación Estudios Financieros. Muy buenas tardes, Hola. Bienvenido. ¿Todo bien? Muy buenas tardes, Xavi. Sí, además viendo llover ya uno se alegra. Estamos en otoño, por fin. Será bueno para alguien, digo yo. Don Miguel Momo Vela, analista de XTV. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien, Miguel? Todo bien. Pasados por agua, pero todo bien. Está bien. Vamos con la sesión de bolsa, si les parece bien. Hoy, pues hombre, las ventas han vuelto con una fuerza bastante considerable. Seguimos pendientes con la certeza de que la Fed va a tomar medidas y va a seguir subiendo tipos al menos un tiempo. Seguimos viendo cómo los intereses de la deuda escalan a nuevos máximos y seguimos viendo cómo las referencias empresariales pues pintan bastante poco y sobre todo pues van tomando un tono negruzco, y eso es lo que hace que el IBEX se desinfle, tal como yo lo veo, pero aquí doctores tiene la Iglesia. Efectivamente. Sin duda hoy hemos visto un cierre bastante diferente al que vimos ayer, de hecho, que sí coincidió efectivamente con los resultados de Bankinter y lo bien que se los tomó el mercado. Ya sabemos que la banca tira mucho del IBEX y precisamente por eso ayer tenía un resultado muy diferente al de hoy, que hemos visto cómo ha recortado la baja, los 7.500 hay un poquito en juego y sobre todo hoy, pues poco más que las acereras y alguna constructora, ¿no? Como ACS, se ha colado ahí en el podio, pero por lo general una jornada, la verdad que bastante poco productiva. Un día para olvidar. Sin duda. Don Miguel Ángel. Bueno, vamos a ver, ahora como siempre todo lo que es las empresas, las noticias de las empresas sigue siendo importante. Hace un momento hablabas de Grifols y el desplome que ha caído, pero la macroeconomía tiene una importancia enorme en estos momentos. La subida de tipos de interés, que si quieres luego posteriormente pues hablamos sobre ella, tiene una importancia enorme y Estados Unidos, los datos que han salido, etcétera, no son buenos. Tenemos encima el Brexit, Brexit no, tenemos Reino Unido con un lío impresionante, para no complicarlo más. Y encima en Italia... Y los teníamos por serios. Sí, los ingleses parecen muy serios hasta que llegan a Benidorm, como yo digo. O abre la Ginebra. Exacto. También es un peligro. Bueno, pues vamos avanzando, si acaso, con algunas noticias del cuadro. En primer lugar, el escenario de crecimiento económico. Dice el INE que el tercer trimestre de este año ya estaremos en torno a cero. Profesor Bernal, se lo esperaba, ¿no? Sí, la verdad es que lo esperábamos. Vamos a esperar a ver qué pasa con el cuarto trimestre, que hay que recordar que siempre se dice que es muy bueno, pero vamos a ver cómo están los los consumidores y luego, sobre todo, a mí me preocupa mucho los dos primeros trimestres del próximo año, del 2023, no solamente para España, sino para el resto de Europa. Entonces, y para ser muy rápido, como tanto el Banco de España como AIREF, como otros centros de estudio, y he hablado de organismos, no de
de otros centros de estudios privados, el cuadro macroeconómico con el que salen los presupuestos generales del Estado, ya que tú citabas el tema de la deuda pública, de acuerdo, no es creíble. Miguel. Bueno, tenemos un escenario que, como siempre, nos deja mal sabor de boca. Es decir, al final está bien tener una lectura trimestral y tener una perspectiva más cercana de cómo vamos avanzando. O no se sabe muy bien si hacia adelante o hacia atrás, más hacia atrás que hacia adelante. Pero lo cierto es que si empezamos a evaluar y empezamos a abrir un poquito más cada vez la ventana temporal, lo que vemos es que esa situación paupérrima de la que veníamos no está mejorando al ritmo que se esperaba, y eso obviamente nos deja no solo un escenario de subidas de tipos, que eso ya lo sabemos y lo tenemos asumido, sino que también nos deja un escenario en el que no sabemos ni qué tipo de políticas van a implementar para frenar esta sangría, ni cómo esa política monetaria, que en principio tendría que ayudarnos de manera gradual, cómo se va a reflejar eso en la realidad y sobre todo cómo se va a reflejar en la bolsa, que es, no olvidemos que es también en lo que se está fijando la gente, ¿no? Cómo reacciona la bolsa hacia esos problemas sin solución de momento. Sí, es interesante esto que dices porque hay países donde hay cierta tensión sobre las medidas que se toman y países donde las medidas directamente se ignoran. Esto lo vamos a pagar algún día, no tengo la menor duda, pero hombre, casi prefiero la discusión encendida que hay sobre los paquetes fiscales y algunas otras cosas económicas en el Reino Unido que lo que está pasando en España, que bueno, todo el mundo sabe que nada es creíble, pero continuamos y continuamos y continuamos y al final llegará un momento en que la bicicleta se va a clavar. Sí, se va a clavar y bien clavada, pero esta vez no por arena, sino por arena y por pinchazos en las dos ruedas. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues una política monetaria. Bien, es cierto que España es como si fuera una comunidad autónoma, pero estamos viendo que todo el tema, por ejemplo, de aumento del gasto público, aumento del déficit público, etcétera, pues ha conducido a Reino Unido a donde le ha llevado, ¿de acuerdo? Eso al final puede tener una trascendencia en lo que son las primas de riesgo. Mi tocayo Miguel, por nombre lo decía perfectamente, las tensiones, y además hay que recordar que hoy Italia ya ha llegado a una especie de compromiso entre los tres partidos para montar el gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, porque Italia tiene la prima de riesgo disparada, el BCE no compra, tendría que articular medidas, vamos a decir, extraordinarias. Y no quiero recordar el 2011, pero en el fondo está la semillita del 2011. Podríamos llegar a escenarios parecidos, ¿verdad? Bueno, vamos al escenario de la deuda pública. Como les decía, récord en agosto, casi que termina agosto al filo. Ahora ya estamos en el 1,5 billón de euros de deuda pública de este país. Vamos a verlo. La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en agosto los 1,491 billones de euros, nuevo máximo histórico, tras crecer un 0,3% en tasa mensual, por lo que encadena 4 meses consecutivos al alza, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. En el último año, la deuda pública ha crecido un 5% con 72.029 millones de euros más, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivado de la crisis de la pandemia y más recientemente por la guerra en Ucrania. El aumento de la deuda en agosto se debe principalmente al crecimiento del endeudamiento del Estado, que ha tenido que asumir un esfuerzo extra de gasto debido al impacto de la crisis, así como el de las comunidades autónomas. Por el contrario, los ayuntamientos vieron reducir ligeramente su endeudamiento durante el mes de agosto y las administraciones de la Seguridad Social lo mantuvieron estable. Claro, pero aquí hay que recordar que hay 33.000 millones de ingreso extraordinario por efecto de la inflación que se podían perfectamente dedicar, a mí me iba a dar igual. 1, al saneamiento de las cuentas públicas, reduciendo esa deuda en lo que se pueda. 2, a poner ese dinero en los bolsillos de los españoles y por lo menos hacer que no se nos clave el consumo, que es lo que nos va a pasar irremediablemente, tal como yo lo veo. Profesor Bernat. Bueno, mira, empezando por lo último, Xavi, si me permites, renta disponible, es decir, lo que las familias tienen para gastar. Encima, con la subida de la hipoteca, donde 3 de cada 4 hipotecas son a renta variable, aunque no sea muy académico decirlo así, pues tenemos un problema muy serio, ¿de acuerdo? Luego, como siempre,
A ver, yo oía en la introducción que se hacía de la noticia, pues evidentemente pues todo el tema del COVID, evidentemente pues todo el tema que hubo de la crisis financiera, pero es que estos presupuestos no vienen a reducir o a buscar, si queremos, un gasto eficiente, sino un manos rotas. Electoral. Mano rota electoral o de votos, como le quieras llamar, Xavi. Miguel. Sin duda. Al final lo que vemos en esos presupuestos se puede resumir como un bueno, pues pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Es decir, hoy vamos a tener esta política de gasto, vamos a intentar argumentar o justificar o basarlo en algo coherente y algo objetivo, pero luego la realidad es que tenemos 4 meses consecutivos de subida. Y si ya hemos tenido 4, evidentemente con estas políticas puede haber un quinto, un sexto y podemos encadenar meses hasta que la deuda pública llegue a un punto ya insostenible, si no es que estamos ahí ya. ¿Y saben lo que pasa? Pues que se encarece 75 puntos básicos o más y eso nos cuesta lo que no tenemos. Efectivamente. Nos sitúa en una posición completamente de desamparo ante lo que pueda venir de... Antes hablábamos aquí de crecimiento de los tipos de interés, estábamos, eso sí, pensando en la FED, en Estados Unidos, pero, hombre, es que la FED en Estados Unidos va a llevar los tipos al 5% en nada, o por lo menos eso plantean la mayor parte de los analistas. ¿Ustedes lo comparten? A ver, yo creo que sí, que podemos estar, no sé si exactamente en el 5%, pero desde luego sí en una referencia muy cercana al 5%. Eso además, para Europa, si el Banco Central no sube los tipos de interés, tiene un efecto inflacionista, porque el dólar, como hemos visto, se va a apreciar, las materias primas se pagan en dólares y entonces va a ser un problema. Y además Europa se encuentra en una situación que no es la americana. Es decir, la americana posiblemente esté ya en una pequeñísima recesión que puede salir, algunos estados ya lo están, pero en Europa tenemos el gran motor, que es Alemania y el resto de los países que están gripados. Y entonces, pues ahí habrá que pagarlo. Y como tú muy bien dices, vamos a ver qué pasa con los tipos de interés, porque claro, hasta ahora nos pagaban dinero, a partir de ahora tenemos que pagar dinero. Y sobre todo, tenemos que ser creíbles para que nos dejen ese dinero. Y estar pendientes de la prima de riesgo, que volverá el pájaro agorero, claro, esto es así. Miguel, ¿tú estás de acuerdo en el 5% en Estados Unidos? Bueno, viendo el nivel en el que estamos ahora y teniendo en cuenta que al menos quedan un par de subidas de tipos, vamos a suponer que como las hemos visto hasta ahora de 0,75, si no más, alcanzarlo por cifras, o sea, numéricamente hablando no sería difícil. Ahora lo que nos interesa saber es qué impacto tendría esto en la realidad para el consumidor y para el inversor, porque esto al final es esto lo recibimos como un estímulo o positivo si las subidas de tipos son cada vez más espaciadas o llega un punto que se frenan, o negativo si se siguen sucediendo, incluso son de cada vez más puntos básicos. Algún día hemos estado hablando aquí de lo mal que lo está pasando el sector asegurador. Hoy tenemos una base, tenemos que hablar de Línea Directa, que ha presentado unos beneficios reducidos en más de un 32%, 58 millones. Causas, la inflación en primer lugar, pero también el aumento de costes. Esto ya no es la época de la pandemia en la que nadie se movía, esto ya ha vuelto a la normalidad, la gente tiene siniestros, aumentan los costes y las aseguradoras pues se ven repercutidas. Efectivamente, ya estamos en un escenario en el que eso ya no vale y obviamente lo que tenemos para Línea Directa, que prometía, o era muy prometedor, ¿no?, que cifraban esos posibles dividendos en más de un 70%, ¿no?, en su día, cuando estaban a punto de dar el salto a bolsa. Hoy pues, es uno de esos días en los que decimos, bueno, hay que relajar esas expectativas, no desde luego pensar que estamos en la otra cara de la moneda, pero sí decir, ya no estamos en la época de la pandemia, ya no nos sale todo for free, ¿verdad? Con lo cual ahora lo que tenemos que ser es conscientes de que esto se puede seguir sucediendo en sucesivos trimestres, valga la redundancia, y tenemos que contar con ello, tenemos que tener ya una previsión de esos posibles costes, del aumento de esos costes, porque de lo contrario los resultados trimestrales van a seguir siendo como estos. A ver, en el sector asegurador yo haría como siempre 2 diferencias. El sector de riesgos, es decir, el de no vida, y claro, ahí tienen unas subidas, y tú los ponías perfectamente, ¿no? Si yo ahora en mi casa, en el multirriesgo del hogar que tengo, pues viene alguien, o en el coche o en la moto, me dan un golpe, pues les ha subido, y a mí, sin embargo, de momento no se me ha subido la prima. Y además, Línea Directa es una compañía, como otras, que ha luchado por bajar las primas, con lo cual se les acorta el margen. Luego está el sector asegurador de vida, es decir, de vida ahorro. Ahí lo que en este momento está es un poco, vamos a decir, en stand-by,
¿vale? Está esperando a una subida de tipos de interés para que así esas pólizas que ellos normalmente hacen se hagan atractivas. Entonces, hay que diferenciar, pero desde luego el sector asegurador, sobre todo el de riesgos, ya está sufriendo. Ya están sufriendo. Y el otro a lo mejor empieza a sufrir. El mejor ejemplo es el que acabas de sacar, Línea Directa. Bueno, vamos a hablar del grupo Volkswagen, el grupo automovilístico alemán. Tenemos una compañía de origen español, SEAT, que forma parte de él, que da la sensación que le está echando un pulso al gobierno. El gobierno estaba un poco cicatero, les habían prometido entre 700 y 800 millones de euros para una planta de producir baterías para coches eléctricos en Sagunto, y resulta que el PERTE está medio ya liquidado, por cierto, con una aplicación mínima de los fondos previstos, y a ellos les llega la onda de que les van a ofrecer 300 y pocos millones de euros, y entonces el grupo Volkswagen han dicho no, pues lo echamos atrás, nosotros no vamos. Y ahora estamos a la carrera negociando todas las administraciones autonómicas, en fin, los sindicatos, que no se vayan, tal. Pero yo no sé cómo va a acabar esto. ¿Cómo ves tú? Yo creo que hay muchas incertidumbres. El dinero que pueda dar el gobierno de España y también el futuro que vaya a tener el coche eléctrico, que, bueno, pues la crisis energética ha dañado lo que se veía muy claro hace 2 años, cuando empezamos a hablar de las ayudas del PERTE del automóvil, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho, precisamente a nivel sectorial y viendo la situación en la que nos encontramos, el tema energético, como bien comentabas, y sobre todo, no nos olvidemos de que ya había otros problemas, ¿no?, asociados a esta industria, cadenas de suministro, semiconductores, etcétera. Esto ya es una piedra más en el camino, ya no solo para Volkswagen, sino para el resto de compañías asociadas de su sector. Es decir, están en un punto ahora mismo casi de no retorno en el que de la evolución de este tipo de casos va a depender, sobre todo psicológicamente para el inversor, cómo vaya, ¿no?, o cómo vaya a apostar por ellos en bolsa, ya no te digo a futuro de 3 a 5 años, te digo de aquí a unos meses. Ahora hay cosas en las multinacionales que no cambian nunca. Yo me acuerdo cuando Volkswagen se quedó SEAT, dijo, sí, yo me la quedo, pero aquí hay que poner encima de esta mano una cantidad de millones, entonces eran de pesetas, extraordinaria. El gobierno entonces la puso porque se consideró que había que apoyar la industrialización, etcétera y tal, pero volvemos a lo mismo, o me pones la pasta encima de la mano o yo desde luego pues me escabullo del compromiso dado. Sí, yo creo que además Miguel lo ha resumido muy bien desde el punto de vista, pues, del tema de lo que es el sector, los problemas que tiene. Segundo problema que tenemos, ¿se está haciendo algo con los PERTEs en España? ¿Por qué no llega el dinero? Porque es que hasta desde Bruselas nos están dando así un toquecito de orejas. El ¿vale? último hoy, que quieren una auditoría para chequear cómo damos las ayudas europeas. Y sobre todo, es que se nos olvida algo. Una empresa cuando viene tiene unos costes. Electricidad o energía, si quieres. Todo el tema de fiscalidad es fundamental para las empresas, por más que se diga, para ellos es un coste, ¿de acuerdo? Y luego, pues Miguel lo ha dicho muy bien, las propias perspectivas que tiene el sector. Claro, si las 2 primeras las quitamos y no quedan las perspectivas y las otras 2 mal, pues como decía Miguel, es que el panorama no es demasiado bueno. Yo creo que no se le está prestando la atención con todo lo que se nos ha dicho de que Europa nos iba, no sé si a regar o iba a llover dinero. Ya, pero hay que presentar proyectos y si tú eso no lo mueves y Bruselas nos ha dado el tirón, pues tenemos el problema. Bueno, vamos a hablar de algún nombre propio, si les parece, del mercado en el día de hoy. Grifols. Grifols es la líder en caídas hoy. ¿Y por qué? Pues parece que le ha afectado y mucho. Se enfrenta a una demanda millonaria en Illinois, en Estados Unidos, porque supuestamente pudo haber vulnerado la ley de protección de datos que rige en ese lugar. Como consecuencia, pues el valor ha ido a mínimos del 2006. Sin duda. Ha sido un golpe importante, ha sido un volapalo importante porque al final el que abre, sin ser analista, el que abre un gráfico de bolsa y ve esa caída, lo primero que piensa es aquí se ha muerto alguien, ¿no? Algo ha pasado en el Consejo Directivo, algo muy grave ha tenido que pasar. Obviamente las políticas de protección de datos, ya no solo en Estados Unidos, aquí en España, se han vuelto mucho más agresivas, como debe ser, porque los datos personales son algo invulnerable, o que debería serlo. Pero bueno, esto tampoco debería ser una excusa. Grifols no estaba en una buena situación antes de llegar a este litigio y ahora esto ha sido ya un paso adelante, pero ya estás al borde del abismo casi. Entonces, esto no solo a nivel de bolsa, sino a nivel de, que es lo que nos interesa, los resultados empresariales que ya venían
digamos, no llegando a las expectativas, ya no digamos superando, esto evidentemente le puede suponer un varapalo ya a cierre de ejercicio. Este es un riesgo del que nadie habla, pero cuando alguien decide instalarse en Estados Unidos, y más en un tema sanitario, tiene que ir vacunado de que le puede sobrevenir una demanda colectiva y allí, bueno, se pelean por llevarlas a cabo. O sea que es un riesgo que hay que tener en cuenta. Lo digo por si ustedes deciden implantarse en Estados Unidos, ¿verdad? Era una reflexión en broma, en tono de broma, pero que es muy seria en Estados Unidos. Sí, vamos a ver, yo creo que Miguel lo ha dicho muy bien también, como antes, tenía un contexto muy difícil porque tenía muchísima deuda, había estado comprando empresas, no sé si de forma desordenada o no, no es el momento de analizarlo, y claro, la subida de tipos de interés le impacta como un torpedo en el ángulo de flotación. Pero es que una demanda en Estados Unidos, tú lo has dicho perfectamente, esto es una cosa muy seria, no estamos, y de un estado se puede pasar a otro. Sí, sí. Es decir, Grifols es una Seguro empresa... que hay 10 gabinetes de abogados esperando a ver, vamos a por estos españoles, ¿no? ¿Me permite? Yo creo que ha sido modesto 10. 10, sí, ha sido modesto. O sea, que fíjate. Seguro. Bueno, vamos a avanzar a algún otro nombre propio. Iberdrola. Iberdrola parece que va a apostar aproximadamente 2.500 millones para hacerse con una firma de renovables australiana que se llama CWP. Siguen las inversiones de Iberdrola, va buscando como Warren Buffett el cherry picking, pero ellos continúan y continúan. Poquito a poco hacen algo similar a lo que hacía Celnex, ¿no? Ese jugar al risk en Europa, ir conquistando territorios, y de momento, bueno, a ver, está haciendo apuestas, no son las más agresivas que podría esperar, dado que es un grupo grande y con mucho recorrido, pero bueno, las estrategias que está haciendo las hace poco a poco y las hace con cabeza. Es decir, lo que yo sé que hoy es una inversión, quizá no mañana o dentro de 3 meses, pero sí dentro de 1 año, dentro de 2, voy a empezar a recoger esto que estoy sembrando ahora, ¿no? Voy a empezar a ver los resultados de esa inversión que he hecho en diferentes plantas o en diferentes negocios que pues obviamente van a estar relacionados con lo que yo quiero transmitirle a mi inversor, que es, seguimos apostando por una energía verde, más limpia, objetivos carbono cero, bueno, pues todo lo que está de moda ahora, ¿no? A ver, Iberdrola lo que está haciendo es surtirse de Europa, ir creciendo en Europa de una forma tranquila. Aquello que no le interesa lo vende. Hemos visto que ha puesto a la venta, no sé si era un parque eólico. El parque marino, eólico marino. Eso es, marino eólico. Y sobre todo nos tenemos que acostumbrar a una palabra, Australia. Australia es prácticamente un continente, ¿vale? Me quedaría Nueva Zelanda, pero es prácticamente un nuevo continente, ¿no? Hay muchísimas cosas por hacer. Tenemos ACS, tenemos a Ferrovial, que están entrando allí, ¿no? Entonces yo creo que lo que está haciendo es una doble estrategia, consolidación muy tranquila en Europa, expansión hacia Oceanía, que evidentemente pues es Australia. Santander. Hablemos del Santander porque ha lanzado o va a lanzar una OPA contra los accionistas de su filial mexicana. No es mucho, es un 4%, pero quieren estar libres de manos y tener el 100% del control de su filial en México. Sí, a mí me parece normal. Es decir, cuando tienes ya una participación tan minoritaria, lo suyo es que la acoples y que digas, mira, la saco, la quito de la cotización en el mercado y ya está. Y sobre todo con un problema, yo lo voy a decir sencillamente, que se llama político. Las empresas españolas con el... iba a decir iluminado, con el presidente que actualmente no le gustan los españoles, aunque él es descendiente de asturianos. Ya, es verdad, AMLO le llaman, ¿no? Eso bueno, es. La cuestión es que al mercado le da igual, porque el Santander hoy... Sí, para adelante ni para atrás. Efectivamente, al igual que ayer y al igual que bueno, en estas últimas semanas. O sea, Santander, la evolución de Santander en bolsa se puede resumir con 2 palabras: levántate ya, ¿no? Levántate Cárdenas, ¿no? Como el famoso programa, ¿no? De Javier. Básicamente están en un punto en el que ya ni los resultados empresariales, que es prácticamente una de las 2 cosas que mueve a los bancos en el IBEX, esa y las subidas de tipos que les han venido fenomenal. Bueno, es una de las 2 cosas que le pueden hacer salir de esa zona. Miguel, es un guiño. Al Santander le debe ir muy bien en México porque no quiere liberarse de parte del capital, sino controlarlo al 100%. Efectivamente. O sea que esto... Bueno, negocio. Yo voy a decir que al Santander probablemente le vaya muy bien, pero hay que mirar muy atentamente lo que pasa con la divisa y con los problemas políticos que hay. O sea, estoy seguro que sí. También voy a ser muy malo, ¿de acuerdo? Me van a salir unos cuernillos. Tenemos un problema, que tiene tal participación en el Banco de México que o lo compra entero o puede tener un problema.
Ya. Bueno, lo que pasa es que, hombre, las cuentas mexicanas no deben estar saliendo mal porque a pesar de que es un país claramente inflacionista, pero tendrá unos ingresos petroleros como nunca en la vida. Bueno, sí, tiene unos ingresos petroleros como nunca en la vida. México no, digamos que el grave problema que tiene en estos momentos es un problema social, de una violencia enorme y un problema político que le tenemos encima de la mesa. Casi endémico. Casi endémico, Por cierto. ¿de acuerdo? Y entonces, en ese sentido, pues sí, probablemente tenga unos grandes ingresos. El problema es que Venezuela también podría tener unos grandes ingresos por petróleo. Bueno, esto es la cosa de los audaces Fortuna Yubat, o como el BBV a Turquía o como el Santander en el caso mexicano. En fin, no tenemos tiempo para más. Les agradezco muchísimo a ustedes dos su presencia y sus opiniones aquí en el programa, a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares, y les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que tenga que ver con la política.